lo suficientemente interesante. Un poco lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues vamos a esperar un minutillo que sean las y media y comenzamos. Bueno, pues son y media. Si os parece, vamos empezando. A ver, el objetivo de este taller es, bueno, como todos los talleres tienen un objetivo muy práctico y lo que se pretende es dar una visión global de cómo se gestiona la seguridad en una base de datos y concretamente en Oracle, ¿vale? Que muchas veces perdemos la perspectiva de qué es la seguridad en sí. Entonces, el primer objetivo es entender qué es seguridad. Que muchas veces lo tenemos claro o tenemos algunas partes de la seguridad muy claras, pero no otras partes. Mira, estos tres círculos, otras veces se representa como un triángulo, otras veces, o sea, siempre la seguridad se basa en tres conceptos básicos, en tres partes fundamentales. Confidencialidad, este es el que todos tenemos en la cabeza. La confidencialidad, ¿en qué consiste? En que solamente aquellas personas autorizadas pueden leer el dato al que tiene permiso. ¿Esto cómo lo hacemos? Normalmente esto se hace con una contraseña, un usuario y una contraseña, y esta parte de la seguridad siempre todos las tenemos muy presentes. Pero luego hay dos patas, sobre todo una de ellas, en la que la tenemos olvidada. Otra muy importante, la parte de la integridad, es decir, el dato que yo veo es el que tengo que ver. Imaginaros dentro del instituto, si primero yo tengo que tener acceso a las notas, confidencialidad, o sea, yo como profesor veo las notas vuestras. Integridad, veo el dato correcto, es decir, si alguien saca un 8, no puedo ver un 2. O sea, si alguien manipula esa información, estoy teniendo un problema, un problemón de seguridad, ¿vale? Entonces la integridad es la otra pata que más o menos también todos siempre no la imaginamos, ¿vale? Aunque no la tengamos presente siempre, no la imaginamos. Y una de las partes clave de la seguridad es la disponibilidad. Y esta pata no olvidamos muchas veces, ¿vale? Además es que ni la tenemos en cuenta. Es decir, si mi sistema cae y no tengo disponible el dato, estoy teniendo un problema de seguridad. Imaginaros en un entorno hospitalario. Una radiografía o un TAC o cualquier otro tipo de prueba. Se cae el sistema, se le ha hecho al paciente y en base a eso tengo que tomar una decisión. Va el médico, intenta acceder al dato y el dato está indisponible. No lo tenemos. Tenemos un problema de seguridad. Eso es un problema de seguridad. O va al banco, quiere sacar dinero, te dice en este momento no podemos atender su petición. Tenemos un problema de seguridad. Es decir, la disponibilidad del dato es clave. Es clave. Entonces quiero que estas tres partes las tengamos claras porque ahora cuando nos metamos un poco en la parte de la seguridad de la base de datos, vamos a ver cómo hay una cosa que se llama profile que va precisamente a darnos sustento a esta parte. Es decir, trata de solventar la parte de la disponibilidad. Entonces, muy claro. Primero, que yo accedo a donde tengo que acceder. Punto 1. Leo el dato que tengo que leer, el correcto, sin que nadie lo haya manipulado. Y el dato tiene que estar disponible para cuando yo lo necesite. ¿Vale? Esas son las tres grandes patas de la seguridad. Si se cumplen esas tres partes, tengo un sistema seguro. Si falla alguna de esas partes, tengo un sistema inseguro. En distintos grados, ¿vale? En distintos grados. Evidentemente hay cosas más graves que otras.
pero aquí no hablamos de gravedad, hablamos de lo que es la seguridad, ¿vale? Una de las partes más graves que hay en un sistema es la integridad de la información. Imaginaros que va a pedir un préstamo o necesita algo del banco y yo manipulo vuestra cuenta y digo que debéis, pues no sé, tenéis en la cuenta menos 100.000 euros. Pues evidentemente eso te va a generar una serie de problemas increíbles, ¿vale? Entonces, seguridad, esas tres partes. Esto en general, ¿eh? Esto no es, aquí en esto no estamos hablando de base de datos, ni hablamos en general. En todo, siempre la seguridad se basa en esas tres patas. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, pues una vez que tenemos claro toda esta parte, ¿qué nos aporta? ¿Qué hace la base de datos para dar respuesta a esas tres partes fundamentales del sistema o de la seguridad? Pues hay varias. La primera, gestión de usuario. Es decir, nos va a permitir tener usuario con sus permisos, que ahora veremos cómo se crea un usuario, cómo se le da permiso y demás. Qué tipo de permiso hay y demás. Tenemos un control de acceso, es decir, gestión de acceso. Si alguien entra en un dato o lee algo, yo puedo tener una auditoría donde poder ver quién ha visto qué, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Evidentemente, protección de datos, ahora veremos en las distintas escalas a nivel de seguridad cómo se gestiona todo esto. Y tiene una parte de alta disponibilidad, que fijaros, va en la línea de lo que hemos hablado antes de la gran pata olvidada de la seguridad, que es la disponibilidad del dato. Bueno, pues Oracle nos proporciona distintos sistemas de alta disponibilidad. Evidentemente esto se sale completamente del taller, pero porque bueno, esto ya hablaríamos de arquitectura y demás, pues en otro taller se puede ver lo que es la arquitectura de alta disponibilidad de Oracle, Oracle RAC, o sea, Reapplication Cluster, cómo se montan clusters de tal forma que el sistema está disponible, replicación de datos de unos CPD a otros, de una base de datos a otra, para que en caso de que una base de datos tenga problema el dato esté disponible en otra. En fin, hay muchas soluciones que nos proporciona Oracle, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues nos está diciendo precisamente eso, el RAC, el Oracle DataGuard y el Partitioning. Independientemente de eso, hay un nivel que es el profile, que lo vamos a ver, donde yo voy a poder crear un usuario y además, como sé que mi base de datos tiene unos recursos finitos, porque la base de datos al fin y al cabo son sistemas que no tiene recursos infinitos, es decir, yo no tengo una CPU infinita, yo no tengo un disco ahí para que 10.000 millones de personas se ponga a lanzarme consulta, yo no tengo una memoria inmensa en la que cualquiera puede cachar cualquier tipo de información. Como eso no lo tengo, Oracle me va a proporcionar una cosa que se llama Profile, que ahora veremos cómo se crea y qué cosas podemos limitar, donde yo puedo limitar los recursos de los que va a hacer uso el usuario. Es decir, yo te puedo decir de tal hora a tal hora, tú solamente puedes consumir tantos recursos. ¿Por qué? Pues porque en el sistema de esa hora hay 10.000 personas y cada uno va a consumir una parte. Todo eso va enfocado a la disponibilidad. O sea, todo esto lo comento en el sentido de que, para que veáis que Oracle no olvida esa pata que yo acabo de indicaros de la disponibilidad. Evidentemente no la deja de lado, ¿vale? Es una de las partes súper importantes. Seguimos. Estamos viendo la parte de teoría y ahora después ya mismo nos centramos en la parte práctica que es la más chula. Bueno, todo este escenario que hemos montado aquí de disponibilidad, accesibilidad, integridad de la información, ¿cómo lo estructura Oracle? Bueno, pues Oracle básicamente tiene, como he dicho antes, tiene
tres grandes partes. Tiene usuarios, que el concepto de usuario en una base de datos es exactamente igual que el concepto de cualquier sistema, es decir, una persona que tiene una serie de credenciales. Oracle permite que nos podamos logar de muchas formas, autenticándonos contra un LDAP, autenticándonos contra la base de datos, eso es lo de menos. O sea, al final yo soy capaz de reconocerte porque tienes un usuario y tienes unas credenciales, que ya digo, esas credenciales las cogeré de un LDAP, las cogeré de la propia base de datos, de un aplicativo tercero, de donde sea, pero soy capaz de identificarte. Y en base a quién eres, el administrador de base de datos te puede asignar permisos o privilegios. O sea, más que permiso, en la base de datos se habla de privilegio, ¿vale? Privilegio. Privilegio al final es un permiso. Tienes el privilegio de conectarte a la base de datos. Tienes el privilegio de hacer seleccionar los datos de la tabla notas, por ejemplo. ¿Vale? Privilegio. Y luego están los roles. ¿Qué es un rol? Un rol es algo muy parecido a un usuario. Solo que me va a permitir el rol agrupar un conjunto de permisos. ¿Por qué surgen? Pues, imaginaros, esto se ve muy fácil con un ejemplo. Pensar en un equipo de desarrollo. Una empresa de software y yo tengo un equipo de desarrollo. Entra una persona, entra un desarrollador. Imaginaros que un desarrollador tiene que tener 100 permisos. Permisos de conexión, permisos de SL, insert y update sobre una tabla, sobre cierto objeto de la base de datos. Bueno, si se contrata un nuevo desarrollador, tengo que coger esos 100 permisos y dárselo. Tengo que crear el usuario, tengo que empezar a dar todos esos permisos. El rol lo que me permite es empaquetar esos permisos. Es decir, yo creo un rol que sea desarrollador y le asigno todos los permisos al rol, todos los privilegios al rol. Y ahora, cuando entre alguien nuevo, le digo, ¿qué rol tienes? ¿Tú qué eres? Yo soy desarrollador, pues te asigno el rol desarrollador, con lo cual tú ya llevas todo ese paquete de permisos. ¿Entendéis? Claro, en una organización, evidentemente, tendremos distintos roles. Tendremos los administradores de base de datos, que tendrán una serie de permisos. Tendremos los desarrolladores, que tendrán una serie de permisos. Los usuarios de un aplicativo, que tendrán una serie de permisos. Los usuarios de otros sistemas, que tendrán otra serie de permisos. Entonces, al final, en vez de tener muchos usuarios con permisos individuales, es más fácil desde el punto de vista conceptual que el administrador de base de datos genere una serie de roles y asigne esos privilegios al rol. Y ahora el rol es el que se asigna al usuario. ¿Vale? Y luego tenemos, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con el tema del rol. Que esto, no sé si, claro, lo que pregunta Carlos, ¿quién hace todo esto? Todo esto, el administrador de base de datos, una de las funciones que tiene el administrador de base de datos es la gestión de la seguridad. De hecho, se ve en la unidad 7 de administración de sistemas gestores de base de datos, vemos precisamente todo este tipo de gestión. La gestión de la seguridad. ¿Cómo gestionamos toda esta serie de permisos? Entonces, el administrador de base de datos tiene la obligación de gestionar todo esto. Ahora bien, veremos ahora, Carlos, que a veces el administrador no puede llegar a todo. Entonces, existen una serie de permisos que se pueden delegar. Es decir, yo te puedo dar a ti el permiso de connection, conéctate a la base de datos, pero además hay una opción que se llama Gran Option, que es se llama así, o se podría llamar de cualquier otra forma, de tal forma que lo que te estoy diciendo es, te doy el permiso, o el rol, y además te doy el privilegio de que tú lo puedas otorgar. Con lo cual, muchas veces, que lo que se hace, un administrador no puede estar metiéndose y dando todos los permisos. Crea una serie de roles y delega esos permisos en
terceras personas, ¿vale? Eso ahora lo vemos. Si se me pasa al contarlo en el taller, me lo decís, ¿vale? Y os digo la opción que es, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene un profile? Un profile o los perfiles tiene muchas cosas, pero básicamente lo más para mí lo más interesante es la limitación de recursos, que va en la línea, eso es lo que me va a ayudar a poder trabajar dentro de la parte de permisos, poder trabajar con la parte de la disponibilidad, ¿vale? Con la parte de la disponibilidad. En este, bueno, en este gráfico volvemos a incidir exactamente en lo mismo. Al final, si os fijáis en la flecha de la izquierda, un perfil se puede asignar a un rol o a un usuario, y el que tiene ese rol, pues adquiere o hereda, digamos, toda esa serie de permisos. Y exactamente igual pasaría con entre la relación que existe entre rol y usuario. Es decir, un usuario puede tener permisos individuales y además pueden tener roles. Y exactamente igual, un rol, ¿qué es lo que tiene? Paquete de permisos. Un rol solamente puede tener paquete de permisos. Y esos paquetes de permisos yo se los puedo asignar al usuario. Entonces, si os parece, vamos a jugar con todo esto. Lo que sí es importante es que entendáis las tres patas que tiene la seguridad, qué es un usuario, qué es un rol y qué es un profile o qué es un perfil. Sobre todo para que ahora cuando empiece a explicar esto es un usuario, esto es un rol, que no nos volvamos locos, ¿vale? Tenemos que tener claro qué es un privilegio y qué es esto. ¿A alguien le queda alguna duda de qué es un usuario, qué es un rol y qué es un perfil o un profile? ¿Lo tenemos claro? Ismael, tú no tienes claro. ¿Qué no tienes claro? ¿Qué no ves? Y lo repasamos. Lo digo antes de meternos en la parte más práctica. El perfil, mira, cuando he comentado, bueno, lo del tema de usuario y rol entiendo que está claro. Mira, una de las partes importantes que hemos estado viendo, que os he explicado antes, es que, a ver, voy a coger el lápiz para pintar. Vamos a ver. A ver si cojo. Venga, el bolígrafo mismo. Esta parte de la confidencialidad todo el mundo lo tiene claro. Si yo creo un usuario y digo, te voy a poner unas credenciales, para que acceda, bueno, pues esto te garantiza esta confidencialidad. Solamente el que tenga ese usuario, esas credenciales, va a poder verlo. El tema de la integridad, ahora veremos, pero Oracle evidentemente nos proporciona sobre todo el paquete de permisos. Nadie va a poder cambiar un dato si no está autorizado para ello, y además puedo dejar constancia de quién lo ha hecho, puedo auditar ese cambio. Pero había una pata muy importante que hemos dicho que muchas veces la olvidamos, que es la parte de la disponibilidad. ¿Qué nos genera la disponibilidad? Pues lo que he comentado, si se cae un sistema y está indisponible, estoy teniendo un problema de seguridad, porque se puede generar un problema de seguridad. O sea, yo tengo que tomar una decisión y no puedo tomarla porque no está mi sistema disponible. Con lo cual, tengo un problema de seguridad. Pues los profiles lo que vienen es un poco a ayudarnos desde el punto de vista de base de datos a esta pata. ¿Cómo? Ahora lo veremos, pero cuando creamos un profile, cuando nosotros creamos un usuario, que ahora lo veremos, veréis que le tenemos que asignar un profile. ¿Vale? ¿Y qué es lo que puedo hacer con el profile? Pues puedo limitar el consumo de recursos. Como yo mi base de datos no es un sistema infinito de recursos, tengo un sistema que es finito, o sea, yo tengo una CPU, pues si tengo 50 cores de CPU, pues son 50 cores. Si tengo 10.000 usuarios concurrentes, pues posiblemente esa CPU me la lleven al 100%.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que el sistema no caiga y siga dando servicio? Bueno, pues lo único que puedo hacer es limitar el consumo de CPU. Es decir, a ti te voy a hacer que tú consumas tantos ciclos de CPU. Con lo cual irán las cosas un poco más lentas, te irán un poco más lentas, pero garantizo la disponibilidad. Entonces, el profile básicamente lo que va a hacer es ayudarnos a limitar el consumo de recursos de la base de datos. ¿Vale? ¿Lo entiende ahora mejor? Perfecto. Pues de todas formas todo esto ahora se va a ver más claro. Si la cuestión es que, claro, si no vemos más o menos la parte teórica y empezamos a crear usuarios y demás, pues nos corremos el riesgo de perdernos un poco, ¿vale? Pues venga, si os parece, comparto la pantalla, todo esto lo vamos a hacer con el SQL Developer, ¿vale? ¿Conocéis el SQL Developer? Bueno, veo muchos que sois alumnos del curso, otros venís de fuera. Bueno, el SQL Developer, para el que viene de fuera, que está en el taller y no es alumno del instituto, es con la herramienta que normalmente nosotros trabajamos. Es una herramienta completamente gratuita de Oracle en la que se puede hacer pues prácticamente todo. ¿Vale? Entonces, ya digo, es una herramienta gratuita de Oracle en la que nos va a permitir hacer todo este tipo de gestión. Bueno, comparto la pantalla y nos vamos a mi máquina virtual, que entiendo que ya me estáis viendo. Vale, ¿me veis? Fenomenal. Bueno, pues si yo abro aquí internet y pongo SQL Developer, veréis, ya digo, que es una herramienta. A ver si... a ver, digo, download SQL Developer. Bueno, pues aquí lo tendríamos. O sea, es una herramienta completamente gratuita que os podéis descargar cuando queráis, ¿vale? Aquí la tenéis. SQL Developer, van por la versión 20 tal, y es un producto completamente, vamos, de Oracle, y es un producto completamente gratuito. La podéis descargar, si tenéis Windows, pues ya está. La instaláis con la versión Windows y ya está. Cuando además funciona con Java, con lo cual no es un instalable, simplemente, fijaros, aquí yo me la descargué, yo me descargué por no sé qué versión con la que hemos trabajado este año en el curso, que ha sido la 19.2, esto da igual, porque bueno, al final es una carpeta que descomprimís simplemente y ya estaría, ¿vale? Al final, bueno, pues esa carpeta, dentro de esa carpeta, que sería esta, ya descomprimida, pues SQL Developer, tenéis aquí un icono que se llama SQL Developer, este iconito de aquí, lo ejecutáis y se abre y ya está, ¿vale? Sí, lo negro es lo del chat. Es que, claro, yo lo dejo para que podáis, por si tenéis alguna duda, que me podáis preguntar. Bueno, una vez abierto el SQL Developer, vemos algo parecido a esto, ¿vale? Donde tenemos nuestras conexiones a la base de datos. Una conexión a la base de datos como elemento de seguridad, que es lo que me va a pedir. A ver, que lo abramos. Pues mirad, me pide, bueno, un nombre de conexión, el que quiera poner, un usuario, me pide una contraseña, fijaros, me pide un rol. ¿Qué eres? Bueno, pues yo soy sysdba, soy administrador de la base de datos. Y ahora me pide dónde está mi base de datos. Pues la máquina, el puerto y el nombre de la base de datos. Esto simplemente cumplimentar esos elementos y poco más. Bueno, si hago esto, entraría en una parte de la base de datos donde puedo ver las tablas, las vistas, o sea, más una parte de desarrollo. ¿Qué hemos dicho de la parte de la seguridad? Hemos dicho que la parte de la seguridad en Oracle la gestiona el DBA, el administrador de base de datos. Por tanto, esta parte de aquí, donde yo me he conectado, donde veo tabla, índice, no me vale. Yo me tengo que ir a un panel que pone DBA. Entonces, en ver,
hay una pestaña que dice DBA. La activo y se me activa esta parte de aquí. Ahora a ver, la voy a maximizar por aquí. Esta de aquí, ¿vale? ¿Veis esto de aquí, no? DBA. Me conecto a la base de datos, ya digo, proporcionando las credenciales. Y bueno, aquí ya me aparece toda la parte de todo lo que tiene que gestionar un DBA. Configuración de la base de datos, el estado de la base de datos, temas de ajuste, almacenamiento, donde se escriben las cosas, etcétera, rendimiento y demás. Y fijaros, al final aparece seguridad, ¿vale? Dentro de la carpeta seguridad, fijaros que viene un poco las partes que hemos visto. Hemos visto usuarios, hemos visto roles y hemos visto perfiles y valores de auditoría. Los valores de auditoría, bueno, tiene su propia su propia configuración que no es que sea compleja, sino que hay que verla en más detalle. Pero bueno, que sepáis que a nivel de seguridad se puede configurar toda la parte de auditoría. Es decir, yo puedo auditar, puedo saber, sabéis que por LOPD, si un dato, por ejemplo, es de carácter alto de protección, de un nivel alto de protección, como pueden ser datos sanitarios, políticos y demás, no solamente basta con la confidencialidad, es decir, no solamente tengo que guardar o tengo que permitir que evidentemente el dato lo lea el que lo tiene que leer, sino que tengo que almacenar quién accede al dato y cuándo accede al dato, porque el usuario tiene derecho a exigir que le den o le digan quién ha accedido a su información. Vosotros podéis ir a un hospital y decir, quiero saber quién ha leído mi historia clínica. Y ahí te aparecerá, pues, el médico fulanico de Copa, la enfermera cetánica de Copa, tal día, tal hora, accedió, ¿vale? Entonces, esa parte la cubre precisamente la auditoría. Como he dicho, mirad, vamos a empezar por los perfiles, ¿vale? Voy a crear un perfil. O sea, imaginaros que yo tengo un usuario, un usuario de un aplicativo y yo quiero limitar los recursos. Bueno, pues tengo un perfil que ya está creado, que se llama perfil default, ¿vale? Yo puedo clicar sobre él y automáticamente me aparece cómo está configurado y puedo también crear uno nuevo. Nosotros vamos a crear un perfil nuevo. Fijaros lo que pasa cuando yo creo un perfil nuevo. Fijaros, CPU Session. Un poco Carlos creo que era el que me preguntaba ¿para qué sirve? Fijaros, CPU Session. ¿Cuánto te voy a dejar por sesión gastar de CPU? Por defecto estará a un límite, pero yo puedo limitarlo, ¿vale? Puedo limitarlo. CPU llamadas. ¿Cuántas llamadas te voy a permitir hacer? Bueno, aquí lo vamos a llamar taller. Taller 2, ¿vale? Tiempo de conexión en minutos. ¿Cuánto tiempo te voy a permitir que te conecte? ¿Vale? Imagínate que yo puedo decir, mira, por cada conexión no quiero que estés más de 10 minutos conectado. Tiempo de inactividad. Bueno, pues si estás más de 2 minutos inactivo, quiero que liberes los recursos y te vayas fuera. ¿Cuántas sesiones simultáneas te voy a dejar? Pues si alguien me puede, para no correr el riesgo de que me empiece a abrir sesiones y me... sí, está en español. El SQL Developer está en español, claro. Sesiones, pues yo te voy a dejar 2 sesiones, no te voy a dejar más. En definitiva, lo que veis aquí, ¿qué estamos haciendo? Limitar recursos. ¿En qué línea? Fijaros cómo esto del profile lo meten dentro de la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque esto va en la línea de la disponibilidad. Esto es lo que me va a permitir jugar con la configuración para decir, ojo, que aquí no hay barra libre, que aquí no puede llegar alguien a abrir 1000 sesiones y comerse la CPU y poner en riesgo mi base de datos, la disponibilidad de mi base de datos. Yo puedo limitar todo esto acceso. ¿Vale? Para eso básicamente sirve esto. Bueno, todo esto que aquí lo estamos haciendo de forma gráfica, evidentemente Oracle permite hacerlo por SQL.
que es el lenguaje de la base de datos y que se ve durante el curso. En este caso es un tipo de lenguaje DCL, de control de acceso. Está el DML, DDL y DML. Bueno, este es DCL, o sea, todo lo que gestiona la seguridad. Pues bueno, pues tiene una pestañita aquí el SQL Developer y esto lo tienen todo, en el que tú puedes ver cuál es la instrucción. Si yo ejecuto esta instrucción, realmente, fijaros, create profile taller 2, limit, y aquí ya me viene pues todas las limitaciones que yo quiera poner. Vamos a crear este taller 2, pero bueno, ya digo, sobre todo es que os hagáis con la idea de cómo funciona. Bueno, siguiente cuestión. Voy a crear un usuario. Antes de meternos con el rol, si le doy a usuario, yo puedo ver desde aquí todos los usuarios que hay en mi base de datos y por supuesto puedo ver todos los permisos que tiene, ¿vale? Si clico, puedo ver todos los permisos que tiene. Vamos a crear uno, ¿vale? Nosotros vamos a crear un usuario nuevo que se va a llamar, bueno, desde aquí lo puedo gestionar, evidentemente puedo borrarlo, puedo... Fijaros, usuario, taller 2, ¿vale? Taller 2. Contraseña, le ponemos 1, 2, 3. Acordaros vosotros de la contraseña que yo luego después se me olvida. Luego después vamos a abrir una conexión con este usuario a la base de datos, ¿vale? Vale. Bueno, me piden los table space donde va a trabajar este usuario. Me dice cómo quiero crear el usuario, si la cuenta lo puedo crear con la cuenta bloqueada. Esto, fijaros que muchas veces es una tontería y dices, pero bueno, ¿qué sentido tiene crear un usuario con la cuenta bloqueada? Sí, tiene mucho sentido, porque si por ejemplo yo estoy dando de alta un empleado o un usuario, evidentemente, si imaginar en un empleado, pues bueno, ¿qué lo voy a dar de alta? El día que venga lo daré antes de alta, pero si no te bloqueo, te puedes conectar antes. Entonces estaré incurriendo en un problema de seguridad. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues creo el usuario, le creo su cuenta bloqueada y el día que se incorpore simplemente es desbloquear. Y ya está, ¿vale? Nosotros en este caso lo vamos a crear desbloqueado y fijaros. Yo antes he comentado que están los privilegios, ¿vale? Privilegios. ¿Qué son privilegios? Hemos dicho que son permisos. Entonces, si yo creo un usuario como tal, como lo tengo aquí, bueno, será un usuario de base de datos, pero ¿qué va a poder hacer este usuario? Fijaros. Imagínate, el comando se ha procesado correctamente, es decir, yo ya tengo en mi base de datos un usuario que se llama taller 2, ¿vale? Que se llama taller 2. Mirad, voy a intentar crear una conexión con este usuario. Yo digo taller 2, usuario, taller 2, contraseña, hemos dicho que era 1, 2, 3, ¿no? Esto es FOZN. Vale, fijaros, trato de probarlo y me dice, el usuario taller 2 no tiene privilegio de create session. Conexión denegada, es decir, eres usuario de la base de datos, pero es que no puede hacer nada. Es que no te da todavía ningún permiso de nada. O sea, tiene usuario, tienes contraseña, pero no puede hacer absolutamente nada. Vale. Le voy a dar a guardar, ¿vale? Si intento conectar, pues bueno, continuamente me va a estar dando este problema. Vale. Vuelvo a editar otra vez mi usuario. Desde aquí ya digo, se gestiona los usuarios. Le doy a editar y vuelvo a la pantalla que tenía inicialmente, ¿vale? Fijaros, privilegios del sistema. Aquí me aparece un listado de todos los privilegios que puede tener un usuario a nivel de sistema, ¿eh? Luego veremos que lo hay también a nivel de objeto. Fijaros, todo esto le puedo dar yo a un usuario. Todos estos permisos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el que quiero o cuál es el que yo necesito para que te deje conectarte a la base de datos? Por defecto no trae ninguno, Sebastián, ninguno. Otra cosa es que tú tengas un rol por defecto.
Y ahora tú ese rol por defecto se lo asigna al usuario, que eso ahora lo vemos, ¿vale? Pero por defecto ninguno. Entonces, create session. Si vosotros lo encontráis, levantáis la mano. Vamos a ver, create session. Están ordenados, a ver, sí, esto tiene que ser más para arriba, están ordenados descendente. Aquí está, mira, create session. Fijaros, yo puedo otorgarlo, ¿vale? Lo vamos a otorgar, aplico. Me vuelvo otra vez a intentar conectar, ¿vale? Fijaros, ahora me pide la contraseña. 1, 2, 3. Acepto. Fijaros, me ha dejado conectar. Esto es una conexión ya a la base de datos, ¿vale? Este usuario no tiene tablas, no tiene nada, pero ya me ha dejado conectar a la base de datos, ¿vale? O sea, ahora ya puedo conectar. No puedo hacer nada, porque lo único que le he dado hasta ahora es create session. Es decir, crear una sesión. Puedo conectar. Entonces, fijaros cómo vamos desde aquí, vamos controlando los permisos y todo lo que podría ir haciendo este usuario. Bueno, vamos a hacer otra cosa, que es, por ejemplo, bueno, create sesión. Bueno, con el create sesión sobra. A ver si lo veo. Aquí. Fijaros, otra de las cosas que os he dicho antes es que el administrador tiene que hacer muchísimas cosas. Y es un problemón, porque el administrador no puede a veces estar dando todos los permisos a todo el mundo. Fijaros, esta opción que pone aquí, Option Admin, ¿qué hace? Si yo la marco, lo que le estoy diciendo, mira, a este usuario no solamente le doy el permiso Create Session, sino que además le doy la opción de administrarlo. Es decir, él va a poder conceder este permiso a quien él considere. Entonces, esto es una forma de que el administrador delegue, o sea, pueda delegar ciertos permisos a terceros. ¿Vale? Yo tengo un responsable de la aplicación de no sé qué, de lo que sea, de nómina. Bueno, pues los permisos sobre tus tablas y sobre el sistema que yo considere, te los delego a ti. Te los doy y aparte de dártelo, te hago el Option Admin. Es decir, tú ahora puedes delegar, puedes asignar esos permisos a la gente de tu equipo. Y yo ya me quito de en medio, el administrador se quita de en medio. Él tiene controlados los permisos. ¿Quién tiene esta opción de administrar? Pero no tiene que pasar todo por el administrador, porque claro, imaginaros que hay sistemas en los que hay miles y miles y miles de usuarios de base de datos. El administrador no puede estar con esto. Entonces lo que hace es delegar esos privilegios en terceras personas, ¿vale? Incluso en los table space, en el espacio que te reservo, cuando hemos creado el usuario nos dice, oye, ¿cuál es el table space? ¿Cuál es el espacio de tabla donde va a trabajar? Nosotros le hemos dicho user, aquí es donde se le dice, ¿vale? Se le dice el temporal y el normal. Pues fijaros, en esto también puedo limitar y te puedo decir 50 megas. Es decir, tú no vas a gastar más de 50 megas en ese table space. Es decir, te estoy limitando los recursos, ¿vale? Igual, lo que os he dicho antes, siempre tenemos la opción de darle a SQL y ver las sentencias que se generan, ¿vale? Como veis es fácil, ¿cómo lo veis? O sea, es muy sencillo. Una vez que tenemos claro que es un privilegio, una vez que tenemos claro que es un profile, una vez que tenemos claro que es un rol,
La gestión de todo esto es muy sencilla, ¿vale? El problema es cuando no tenemos claro esos conceptos. Sí, pero Ismael, lo que te digo, cuando tú tienes claro qué es un usuario, qué es un rol, qué es un profile y en qué línea va, este viene a protegerme de la disponibilidad. Este es para el tema de la confidencialidad. Todo resulta muy sencillo, pero claro, si no vemos la explicación desde cero y nos metemos en este berenjena y empiezo a explicaros cosas, aquí se crea un usuario, y claro, sí, al final ve y dice, es verdad, se crea un usuario, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Ese es un poco el objetivo. Cuando se monta una base de datos, de cero hay que hacer todo esto. Lo único usuario cuando se monta una base de datos desde cero que se crean es el SIS y el System. Bueno, hay alguno más, pero sobre todo el SIS. ¿Quién es el usuario SIS? El DBA. Ese es el primero que se crea. Y a partir de ahí, tú ya crearás todos los usuarios que te dé la gana. Mira, vamos al tema de los roles. El tema de los roles, lo que he comentado antes, el tema de los roles son paquetes de permiso o paquetes de privilegio. Nosotros podemos crear roles nuevos, pero fijaros, todos estos roles ya están en la base de datos. Es decir, la base de datos ya nos da una serie de roles. Imaginaros que os he dicho antes, el SIS es el DBA por antonomasia, es el cherry. Vale, pero es que yo tener que usar el SIS, a lo mejor el usuario taller 2, yo quiero que sea DBA. Pues mira, hay un rol que se llama DBA. Y este rol, si yo entro dentro de él, fijaros, todo esto tiene ya a nivel de, estos son roles y estos son privilegios. Todo esto tiene ya ese rol. Es decir, cuando yo le asigne, a ver si lo vemos mejor aquí, espera, a ver, si le voy a dar a abrir, le voy a dar a editar y desde aquí lo podemos ver mejor. Fijaros, este DBA tiene todos estos roles otorgados y todos estos privilegios otorgados ya, ¿vale? Entonces, si yo quiero que el taller 2 sea DBA, ¿qué tengo que hacer? Ir dándole todos estos permisos, eso es un peñazo. Pues no, como tengo un rol que se llama DBA, no hay ningún problema. Yo me vengo a mi usuario nuevamente, que se llama taller 2, lo edito y le digo, mira, que tú como eres muy bueno, tú eres, si lo encuentro, lo peor de esto es encontrarlo, ¿eh? Perdón, roles, aquí, me voy a roles, los otros son privilegios, estos son roles, mirar DBA y te digo, tú eres DBA. Y ya está. Todo ese paquete de permisos que hemos visto antes, que eran un montonazo, ya se lo estoy otorgando a este usuario. Es decir, este usuario va a poder hacer todo lo que diga su rol, ¿vale? Y exactamente igual que antes, además yo puedo dar la opción de administrar. Ojo, hombre, esto es súper peligroso porque fijaros, le estoy dando el DBA y además a este señor le estoy diciendo, ojo, que tú puedes asignar el DBA. O sea, tú puedes hacer administradores de la base de datos, pero bueno, para eso está el super DBA, el primero, el que monta todo esto, que es el que tiene que saber qué es lo que hace, ¿vale? Podemos administrarlo, si yo lo aplico, pues ya está. Bueno, aquí en el SQL, como siempre, podemos ver todo lo que se crea y, y para adelante, ¿vale? No le voy a dar ahora mismo al DBA porque quiero que veáis una cosa, ¿vale? Entonces, ¿veis útiles los roles? Sí. Fijaros, yo antes le he dado al usuario el Create Session. Bueno, hay un rol que se llama Connect, ¿vale? Que en vez de ir permiso a permiso, este rol, lo vamos a ver, este rol, el rol Connect, eh, mirad, rol Connect, fijaros, ya tiene ese permiso, ¿vale? Y además tiene algunos privilegios, bueno, de consumidores no tiene nada,
pero tiene ya el create session, ¿vale? Y además aquí podemos añadir alguna cosa más. Es decir, yo en vez de ir permiso a permiso, pues creo mis paquetes. Bueno, imaginaros, yo quiero crear un rol nuevo. Un rol que se llama rol usuario mío, ¿vale? ¿Le puedo poner contraseña o no? Nosotros no vamos a usar contraseña porque lo queremos usar no como usuario, sino como paquete de permiso, ¿vale? Y yo ahora aquí puedo decir, mira, este usuario va a tener el connect y va a tener el DBA, por ejemplo, el rol DBA. Fijaros que yo en roles puedo meter otros roles, es decir, paquetes de permisos que se meten dentro de otros roles que son a su vez paquetes de permisos. Es decir, ¿qué permisos puede tener su usuario? Pues todos los que tengan los distintos roles que le he ido asignando. ¿Privilegio del sistema? Bueno, pues si aparte de eso le quiero asignar alguno más, por ejemplo este, pues ya está. Creo mi rol y ahora yo este rol puedo perfectamente aplicar. Se ha creado correctamente. Cierro. Bueno, aquí tengo el rol ya creado. ¿Cómo lo hemos llamado? ¿Mi rol? ¿O qué cabeza tengo? ¿Os acordáis cómo lo hemos llamado? ¿Alguno que tenga la cabeza amueblada? Porque yo no la tengo. Ah, debe rol mío, vale. A ver si lo veo. Eh, eh, eh. Casi rol mío. Joder, qué cabeza tengo de verdad. Eh, Aquí está, rol usuario mío, perdón. Rol usuario mío, aquí está, ¿vale? Bueno, pues podría verlo y por supuesto esto ya puedo asignárselo al usuario que yo considere, ¿vale? Vamos a seguir con el ejemplo nuestro de nuestro usuario, que es taller 2. Lo edito. Le doy a editar. Me vengo a roles. Y aquí ya en este listado tiene que aparecer este rol nuevo que yo acabo de crear. Que es... Se llama mi rol. Es para arriba. ¿Lo veis? Aquí, rol usuario mío. Aquí está, ¿vale? Se lo asignaría. Pues ya está. Ya tendría este usuario, ya tendría ese paquete o ese rol, ya lo tendría asignado. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Fácil, difícil? Es fácil. O sea, realmente es fácil. Aquí estamos hablando siempre de roles o permisos de sistema. Pero existen otro tipo de permisos que son individuales, ¿vale? Que son individuales a nivel de objeto. Es decir, yo puedo bajar más el nivel. Porque yo te puedo decir el rol, por ejemplo, los roles principales que suelen ser el selenitable. A ver si lo veo. Hay un rol que se llama selenitable. Selenitable. A ver si lo veo. No, es un privilegio, perdón, no es un rol. Es selenitable. Selenitable. ¿Este qué me hace? Me da permisos para leer cualquier tabla de la base de datos. Cualquier tabla que esté en la base de datos, tengo permiso para leerlo. Vale. Pero ojo, a lo mejor ese permiso es muy... en fin, muy peligroso. Yo solamente quiero que puedas leer una tabla. Bueno, también se puede limitar. Es decir, se le puede dar el permiso solamente al objeto que quieras. ¿Vale? Eso con el SQL Developer es un poco complicado, ya llegar a ese nivel. Digo de forma gráfica, ¿vale? Entonces eso sí que lo tenemos que hacer por interfaz de comando, ¿vale? Todos los permisos
por SQL se otorgan de la siguiente forma. Gran, el permiso, tú, a quién se le asigna, ¿vale? Esa es la sintaxis con la que se generan los permisos. Entonces, fijaros una cosa. Si yo que estoy conectado aquí en el taller 2, como soy DBA, yo puedo hacer perfectamente, bueno, a ver, vamos a coger una tabla de cualquier usuario, una tabla de otro usuario, a ver, vamos a ver, quiero que lo veáis, que quiero que veáis que funciona y ahora ya nos centramos en otra cosa. Mirad, si yo me conecto como usuario sys, ¿qué es esto? Es por ver una tabla, ¿vale? Mirad, hay una tabla que se llama access dólar, es decir, yo puedo hacer sele asterisco from usuario sys tabla a la que quiero acceder, access dólar, perdón, dólar. La tabla vista no existe. Muy bien. Lo he escrito mal, ¿no? Imagino. Es que no es dólar. Esto. A ver. Mira, vamos a coger una más fácil. Call dólar. Es que es CC, ¿no? Es CC. Mira, vamos a hacerlo así. También el SQL de Developer podéis hacer esto, lo que yo acabo de hacer, que es arrastrar la tabla y te aparece ya todo, ¿vale? Vale, no me está dejando porque no tengo permiso, o sea, no tengo permiso sobre esta tabla. Porque no me he dado el selenitable. ¿El selenitable al final lo hemos dado o no? El rol selenitable, yo creo que no lo hemos llegado a dar. Vamos a conectar de nuevo con él. Espera, control C, lo cierro. Vamos a abrirlo de nuevo, ¿vale? No por nada, sino porque quiero ver una cosa. Quiero conectarme con taller 2, que ya me tengo que poder conectar sin ningún tipo de problema. Sele asterisco from sys punto cc all. Efectivamente, no tengo permiso, ¿vale? Si yo me conecto con el usuario sys, que es este de aquí, ay, es que no quiero con el sys, quiero con otro. Quiero ver otra tabla de otro usuario. No quiero las del sys, que son muy feas, son muy tipo call y tipo. A ver si aquí hay algún usuario que tenga unas tablas medio normales. Por ejemplo, vamos a ver si para acá. Es que todos estos son los usuarios por defecto del sistema y son un poco feas. A ver, el MD Data, vale. Este no tiene tabla ni vista. Muy bien. A ver, este sí tiene tablas, pero también son feas. Son de sistema. A ver,
Este usuario, mira, este parece que tiene tablas más chulas. Si lo que quiero es que veamos el acceso a la tabla, lo que quiero es que veamos el acceso a la tabla y cómo realmente se puede visualizar la tabla, ¿vale? Mira, estoy con el usuario taller 2. Si ejecuto esto, no tengo permiso para verla, porque esto es una tabla de otro usuario, ¿vale? Al cual no tengo que poder acceder. Si yo a mi usuario le asigno el select editable, vamos a editar otra vez el usuario, le damos a editar, le damos privilegio, nos vamos al select editable, lo marco, se lo aplico, permiso concedido correctamente y fijaros, ahora ya no me dice que no existe la tabla, es decir, estoy viendo la tabla. ¿Os dais cuenta que yo no podía ver esta tabla? Me daba un error de que la tabla no existía cuando la tabla sí que estaba existiendo. Y cuando me he venido aquí y le he dado el privilegio de sistema selenitable, perdón, privilegio de sistema, ¿dónde está? Aquí. Este de aquí ya me ha dejado verlo. Ojo, también podría hacerlo como he comentado antes, a nivel de objeto. Es decir, como este permiso es muy pretencioso, yo puedo decir, es que este permiso así no me gusta. Entonces, voy a quitárselo. Puedo editar, me vengo al privilegio del sistema, me vengo al privilegio, lo que quiero es que veáis que se pueden manejar a nivel de individuales o a nivel colectivo. A ver, el select editable. Mira, select editable, fuera. Se lo vuelvo a quitar, ¿vale? Y ahora me vuelvo a venir aquí a la consulta, la vuelvo a ejecutar, el usuario taller 2 intenta ejecutarla y fijaros, me va a volver a decir, oye, la tabla no existe. ¿Por qué? Porque ya no tiene permiso para verla. Pero si yo quiero que sobre esta tabla tenga permiso, pero solo sobre esta tabla, no un macro privilegio de tú puedes ver cualquier cosa, yo desde aquí puedo decir, fijaros, privilegio de objeto. O sea, hasta ahora hemos estado barajando los privilegios del sistema, ahora puedo decir privilegio de objeto. Y le puedo decir crear, perdón, editar, ¿vale? Editar. Ah, vale, no, aquí lo que puede es verlo, no puede añadirlo, vale, eso es. Tendríamos que crearlo de forma manual, ¿vale? Tendríamos que darlo de forma manual. Es decir, yo puedo conectarme con el DBA y decir gran sele sobre este objeto, con lo cual lo que estaría haciendo es no te doy el macro permiso, solamente te estoy dando un pequeño permiso sobre esta tabla, ¿vale? Entonces, al final, lo que tenemos que tener muy claro con el tema de los permisos es las tres partes que hemos dicho. Desplegamos la parte de seguridad y tenemos perfiles que me van a ayudar a disponibilidad, roles que me van a ayudar a empaquetar conjunto de permisos y privilegios, y usuarios que son los que realmente ya se van a conectar y van a trabajar. Mira, hay también una cosa que está bastante bien, ya es lo último, que no quiero retrasarme. Con el SQL Developer tenéis una pantalla de informe, ¿vale? Si no aparece activa por defecto, le dais a ver y la podéis activar, ¿vale? Pero bueno, por defecto aquí la tenéis, ¿vale? Pero por defecto viene. Entonces, si le dais informe del diccionario de datos, os aparecerá uno de seguridad. Bueno, pues estos son informes predefinidos que ya tiene el sistema de todos los permisos que tiene la base de datos. Es decir, tú puedes decir, mira, permiso y privilegio. Quiero ver los privilegios
de un rol, por ejemplo. Nos vamos a conectar como sysdba para ejecutarlo, ¿vale? Fijaros, me acabo de conectar con el usuario sys y fijaros, me está diciendo todo el usuario en cuestión, todos los roles, el granted, los roles que él tiene otorgado, que tiene actualmente otorgado. Y que además me dice si tiene la opción de admin, ¿vale? Bueno, podéis ver privilegios por objeto, lo que os he dicho antes, ¿vale? Privilegios por objeto. Pues 3/4 de lo mismo. Me está diciendo a nivel de objeto, no a nivel global, sino a nivel de objeto, qué permisos tiene. Entonces me está diciendo, por ejemplo, que el usuario outln, que es digamos el propietario, le tiene otorgados permisos al sys sobre esta tabla de select. Es decir, el usuario sys puede hacer select sobre esta tabla de este usuario. ¿Por qué? Porque este usuario se lo ha otorgado. Y además nos aparece aquí lo del grantable, que es, o sea, si tú puedes asignarlo además. O sea, y además no solamente le ha dado permiso sobre este objeto, sino que además le ha dicho, oye, tú lo puedes otorgar. En fin, viene aquí una serie de... en privilegios del sistema, pues 3/4 lo mismo. ¿Qué privilegios del sistema hay? Pues aquí los tenéis. O sea, son una serie digamos, de informes que ya vienen predefinidos y que muchas veces están bien, ¿vale? Pues, bueno, un minuto me he pasado, que no es mucho. A ver, vuelvo otra vez a la pantalla. Perdón, vuelvo otra vez a la presentación, al documento. A ver si activo el que no es. Ahora, perfecto. Vamos a ver. Bueno, dudas que vayan surgido, no sé si os ha gustado, sobre todo la forma de... ya digo, esto complicado no es. Esto lo que sí es tener muy claro qué es cada cosa. ¿Vale? Que cuando te hablan en la base de datos de roles, cuando te hablan de profile, cuando te hablan de usuarios, que sepas qué son y qué es lo que tienen por debajo, simplemente. ¿Vale? Porque luego después, como habéis visto, la parte gráfica simplifica mucho el tema, porque es que prácticamente te guía en cómo tienes que otorgarlo, ¿vale? El SQL Developer lo que sí es cierto es que está limitado en otorgar de forma gráfica, que es un poco lo que se trataba hoy, de dar esos permisos, ya digo, de forma gráfica, pero los permisos individuales. Pero los que os veo aquí, algunos de primero, que han estado en cursar este año el GBD, en ASGBD, o sea, el curso que viene, pues veremos precisamente cómo se otorgan todos esos permisos de forma manual, incluso con el Enterprise Manager, que es otra herramienta que tiene Oracle, se puede hacer de forma gráfica. Lo que pasa es que al final todo esto hay que saberse también el SQL, porque no siempre vamos a tener una herramienta gráfica detrás, ¿vale? Pero que independientemente de cómo se haga el permiso, como veis, lo importante es tener claro el concepto. Teniendo claro el concepto, ¿cómo se crea un profile? No lo sé. Pero es que puedo buscar por internet, crea un profile en Oracle y te va a salir la sintaxis, es que es una tontería. Pero claro, si no sabes lo que es un profile y no tienes claro este esquema de seguridad que hemos visto aquí, de estos 3 elementos clave, más todo lo que nos aporta Oracle, en esto estructurado en usuarios, roles, profile, pues estamos un poco perdidos. Porque ya digo, yo por ejemplo, si tú tienes que poner cómo se otorga un permiso, ya digo, poner en internet si queréis, dar permiso de select a una tabla con Oracle, y vais a ver cómo va a salir la instrucción que tenéis que ejecutar. Pero claro, lo que tenéis que tener claro es que el permiso de selección de una tabla es un permiso individual, es un privilegio individual que se puede otorgar a un usuario. Pues ya está. No tiene más. Teniendo claro ese concepto, el cómo se hace es una tontería. Si no tienes claro ese concepto, pues por muchas herramientas gráficas que te pongan, que te simplifiquen la vida, lo tienes muy complicado porque no llegas a verlo, ¿vale?
Bueno, muchas gracias por asistir al taller. Espero que os haya gustado y nada, ya digo, muchas gracias por asistir. Son talleres que yo creo que eso, que sobre todo es para abrir un poco, ver desde un punto de vista global la parte de seguridad en la base de datos. Claro, evidentemente esto es un mundo, ya digo, todo esto son unidades enteras de asignatura. Lo que pasa que esto sí que no abre esa visión global de la parte de seguridad. ¿De acuerdo? Pues nada, buenas noches y nada, espero que nos veamos pronto. ¿De acuerdo? Venga, buenas noches.